Vamos a encontrar ahora, dice calcule el valor del ángulo teta. Aquí tenemos, vamos a hacer dos ejercicios, el A y el B. En el A tenemos lado opuesto, es el lado opuesto al ángulo es 7 y el lado adyacente al ángulo es 24. ¿Qué me está indicando? Que no tengo la hipotenusa. Entonces tenemos seno del ángulo es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al lado adyacente entre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso es C. Y la tangente del ángulo, el lado opuesto al ángulo, creo que es, recuerda que es opuesto al ángulo, lado opuesto entre el lado adyacente. Esa es la hipotenusa, perdón, la tangente. Entonces, ni el seno, como no conozco la hipotenusa, no puedo usar ni seno ni coseno. ¿Con qué nos queda entonces? Con la tangente. Entonces la tangente va a ser igual. La tangente va a ser igual a lado opuesto, tangente del ángulo, que es lo que andamos buscando, es igual al lado opuesto entre adyacente. Ya tenemos el opuesto. ¿Cuál es el opuesto al ángulo? Estamos buscando este ángulo de acá, ¿ves? 7. Si estuviéramos buscando un ángulo beta acá, un ángulo beta, el opuesto, ¿cuál sería? 24. Entonces trabajaríamos con beta, pero como estamos hablando con teta, el opuesto de teta es 7. Entonces tangente del ángulo es igual, el opuesto es 7 entre adyacente, que es 24. Ese es el ángulo. Entonces vamos a dividir 7 entre 24. Entonces, para encontrar el ángulo, es igual, le sacamos la inversa a la tangente. Tangente inverso de 7 entre 24. Vamos a dividir 7 entre 24. Tangente inverso de 7 sobre 24. Entonces, tangente inverso vamos a dividir 7 entre 24. 7 entre 24 y nos da 0.2916. Tangente inverso de 0.2916. Y eso es un decimal periódico, ¿no? Entonces nos va a quedar al final, teta va a ser igual, tangente inverso de esta cantidad, tangente inverso de 0.2916 es igual a 16.26 grados. Entonces el ángulo que tenemos acá, teta, es igual a 16.26 grados. Vamos con el siguiente. Tenemos un ángulo, este triángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. Esta es la hipotenusa, ¿ven? El ángulo que vamos buscando es teta. Entonces, recuerden que estos dos son catetos, ¿ven? El 7 y el 24 son catetos y la C, que es la hipotenusa. Entonces, aquí la hipotenusa vale 6. Y el cateto adyacente, este valor de acá, y este es el cateto opuesto. ¿Por qué es opuesto este cateto? Porque es opuesto al ángulo. Entonces, si no utilizamos otro ángulo acá, por ejemplo, cualquier ángulo acá, este ángulo, si trabajaríamos con este ángulo, sería el ángulo opuesto, sería este de acá. Aquí sería el opuesto al ángulo, ¿ves? Pero como estamos hablando de este ángulo, el opuesto es este de acá, el opuesto. Entonces, tenemos que vamos a aplicar cualquiera de estas tres, ¿ves? Vamos a ver, como aquí ya conocemos la hipotenusa, cuando se conoce la hipotenusa se trabaja con el seno o el coseno. Eso es cuando se conoce la hipotenusa. Ahora, ¿qué es igual seno? Seno es igual a opuesto entre hipotenusa, miren, opuesto entre hipotenusa. Y el coseno es igual a adyacente entre hipotenusa.
Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? El ángulo. Entonces, vamos a utilizar, pero aquí no le hemos dado el valor acá. Vale 4, 4 y 6. Este es el adyacente. Entonces, este vale 6, este vale 4 y vamos a coger el ángulo ahí. Bien, entonces nos dan este lado que es un... No, aquí tenemos el ángulo. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a ver. Seno es igual opuesto entre hipotenusa. Y coseno es igual adyacente entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? El adyacente entre la hipotenusa, porque el seno no lo conocemos. No conocemos el opuesto, solamente el ángulo, ¿no? No conocemos el opuesto. Si que tuviéramos un valor acá, un 5 o un 7, entonces trabajaríamos con el seno. Entonces el coseno es el que vamos a trabajar. El lado opuesto, el lado adyacente, que es 4, entre la hipotenusa. Entonces nos tenemos coseno del ángulo es igual al lado adyacente, que es 4, entre la hipotenusa, que es 6. Entonces vamos a ir 4 entre 6. Entonces coseno inverso, para buscar el ángulo, coseno inverso, vamos a ir 4 entre 6. Teta es igual a coseno inverso de 4 sextos. Entonces vamos a hacer los 4 sextos y luego le multiplicamos por el coseno. 4 entre 6, 4 entre 6, 4 entre 6 igual a 0.6666. Entonces vamos a tener, ya lo hicimos teta va a ser igual a coseno inverso de 0.6666. Es un decimal periódico. Teta es igual, sería coseno igual a coseno, es segunda función, coseno de 0.66666 igual a 48.19. 48.19. Entonces el ángulo es igual a 48.19 grados. Entonces ya hemos sacado cómo encontrar el ángulo en estos dos ejercicios, ¿no? Aquí aplicamos la tangente y aquí aplicamos el coseno. Entonces depende de qué datos nos den, ¿no? En este caso nos dan el lado opuesto y el adyacente, porque el opuesto al ángulo. Y en este caso nos dan la hipotenusa, que es 6, y nos dan el adyacente. No nos dieron el lado opuesto al ángulo, no lo dieron, ¿no? Entonces como hay cualquiera de las tres funciones trigonométricas puede trabajar usted de acuerdo a los datos que nos den.